Buenos días, estudiantes. Esperando que cada uno de ustedes se encuentre súper bien el día de hoy, como para ir terminando ya los contenidos de esta materia de transformada en Laplace. Tenemos que ver esta función, el escalón unitario o función de Heaviside, que está ahí al inicio, eh, para así ya ver las últimas propiedades que tenemos aquí a disposición en transformada en Laplace. ¿Qué hay que tener en cuenta de esta función? Y más que nada a partir de su definición, la función escalón de Heaviside, escalón unitario o función de Heaviside, tiene la siguiente gráfica. Voy a compartir esta pantalla, a ver. Ahí sí. Entonces, si hacemos un gráfico, donde aquí voy a colocar la variable t, entonces la función de Heaviside, esta que está aquí, tiene la siguiente gráfica. Dice que es 0 para los t que son menores que 0, ahí quedaría abierto, y luego es 1 para t mayor o igual que 0. Entonces, esta gráfica de aquí es lo que se conoce como la función escalón unitario, y que tiene esa notación, como una suerte de U, es mu la letra que se utiliza. Y podemos considerar a partir de esta función escalón unitario, podemos hacer un desplazamiento de donde se ocurre este salto. Lo que nos dice la función que está acá abajo, la mu sub a evaluada en t, dice que ahora el 1 no es a partir de t igual 0, sino que es a partir de t igual a a. Es decir, que si hacemos otro gráfico, la variable t, entonces ahora si el a fuese un número positivo, por ejemplo que está ubicado aquí el a, entonces desde aquí en adelante la función nos da imagen 1, y antes de esto la función es 0. Esta sería entonces la representación gráfica de estas dos funciones. Sería mu sub a evaluado en t. El por qué tener que ver esta función y su desplazamiento es porque esta función nos permite representar a las funciones por tramos a través de una suerte de operatoria algebraica. Para eso, esto que acabo de mencionar, lo vamos a revisar con esta función. Esta función definida por tramos es su gráfico es de la siguiente forma. Entonces, a ver. La variable t aquí, entonces dice que es t cuando el t está entre 0 y 2pi. Entonces, a ver, pi, 2pi, 3pi y 4pi. Y por aquí 1 y 2pi. Entonces, la función dice que es t, así que esto es la recta igual a x, o sea, igual a t en este caso, pero hasta 2pi. Así que aquí en 2pi tendríamos la primera parte. Cuando t está entre 0 y 2pi, la imagen es t. Después dice que cuando el t va entre 2pi y 4pi, la función es coseno.
Entonces, a ver, en 3pi esto da -1, en 2pi daría 1 y en 4pi también da 1. Entonces, para esa porción, para ese tramo de la función, tendríamos esa situación. Y aquí queda abierto. Y luego es 2, incluso aquí está un poquito, ahí es más o menos la gráfica, un bosquejo, una idea de la gráfica. Claro, porque el pi tiene que estar por aquí. Ya, ahí sí. Y desde 4pi en adelante, la función asigna 2. Entonces esto va a estar como por aquí. Esa sería entonces la gráfica, un bosquejo de la gráfica de esta función. A ver, voy a aprovechar de hacer GeoGebra mejor. Voy a ver si nos queda una gráfica un poco más precisa, mucho más precisa en realidad. Entonces, a ver, voy a compartir pantalla para que así ustedes también puedan graficar esto y les pueda servir de ayuda. Sí. Ahí están viendo GeoGebra ustedes. Entonces, aquí hay que usar X en vez de T. GeoGebra tiene esa variable para la gráfica. Entonces sería X cuando el X está entre 0 y 2pi. Eso es la primera definición. Ahí estaría. Luego es coseno de X cuando el X estaba entre 2pi y 4pi. Ahí está. Sí, bastante distinto el gráfico. Y luego es 2 para cuando el X era mayor o igual que 4pi. Ahí entonces tenemos el gráfico de esta función. Donde aquí habría que poner atención que los puntos quedan, a ver, en el 0, 0, estaría ahí, después sería 2pi, 2pi, después sería 2pi, 1, el otro es 4pi, 1, y después sería 4pi, 2. Entonces, este punto y este punto están en blanco. Porque no eran considerados. Y estos puntos sí. Entonces, como decía anteriormente, el por qué tenéis que ver el escalón unitario, porque nos permite representar esta función por tramo a través de una suerte de álgebra de funciones. Eso lo vamos a ver inmediatamente. Voy a dejar todo esto mejor en rojo para que se vea muy parecido al dibujo que había hecho yo. Ya. Denme un minuto para recortar la imagen y poder llevarla hacia el otro. Entonces, la utilización de esta función de Heaviside o escalón unitario y junto a su desplazamiento es para poder representar estas
funciones que son por tramos por medio de un álgebra de funciones. Esa es la intención de por qué tenéis que ver esta función. Ahora vamos aquí. Ya, ahí está la gráfica entonces de esta función por tramo. Ahora lo que voy a hacer es representar esta función por tramo por medio de una suma o resta de funciones utilizando este escalón unitario. Para eso, entonces debemos considerar lo siguiente. Lo voy a descomponer por parte, miren. Primero, me voy a concentrar en obtener esta parte de la gráfica. Para eso lo que voy a considerar primero es la siguiente operación. Mu de t menos mu de t menos 2pi. Entonces, esta función tiene un gráfico que es 1 desde 0 en adelante y 0 antes. Y esta función de acá es 1 a partir de 2pi y es 0 antes de eso. Entonces, si hacemos la resta entre estas dos funciones, ¿qué es lo que va a pasar? Esta función vale 1 desde 0 en adelante, pero esta vale 1 desde 2pi en adelante. Entonces, cuando reste ese 1 con este 1, nos va a quedar un 0. Así que, por lo tanto, al hacer esta resta, lo que obtendríamos como gráfico sería un trozo de función que va en el 1, pero que llegaría hasta 2pi, y de ahí en adelante, esto es 0. Y para atrás también. Entonces, el hacer la operación de estas dos funciones nos permite poder dejar solo eso que valga 1. Y entonces, si ahora nosotros hacemos la multiplicación de t por mu de t menos mu de t menos 2pi, como aquí es 0 y acá es 0, entonces lo de la función t solo va a sobrevivir esa parte que esté entre 0 y 2pi, porque como aquí vale 1, 1 multiplicado por t nos quedaría t. Y fuera de 2pi sería 0, antes de 0 también sería 0 la función. Entonces aquí sería 0 por t es 0 y 0 por t es 0. Así que esa multiplicación que yo tengo aquí arriba nos daría como gráfico, bueno, ignoramos la parte de los negativos, porque aquí cuando trabajamos con Laplace no estamos considerando la parte de los negativos. Así que solo nos quedaríamos con la parte de la función t que está entre 0 y 2pi. Y ahí he podido recuperar, o sea, he podido construir esa porción de la gráfica de esta función por tramo, considerando esta operatoria de funciones escalones unitarias. Por eso, como decía anteriormente, nos permite esta función, la función escalón unitario, poder empezar a representar funciones por tramos a través de una operatoria algebraica de funciones. Vemos la otra parte. Esta otra parte está definida entre 2pi y 4pi. Entonces, haciendo algo similar a lo anterior,
A ver, esto lo voy a hacer aquí. ¿Cuál va a ser la operación que voy a realizar ahora? Va a ser mu de t menos 2pi y le voy a restar mu de t menos 4pi. ¿Por qué necesito esto? Bueno, porque esta función va a tener como gráfico, y esto va a ser 1 desde 2pi en adelante, y luego le vamos a quitar esta otra función que es 1 desde 4pi hacia allá, y es 0 antes. Entonces, por lo tanto, hay que cargar 4pi. Entonces, cuando a esta función le restemos esta otra, y que es 1 a partir de 4pi, significaría que de aquí en adelante se restaría 1 menos 1, y por lo tanto quedaría un 0. Entonces, el hacer esa operación nos daría como resultado una gráfica que va desde 2pi, y aquí valdría 1, y llega hasta 4pi, esa parte allá arriba. Y después es 0, y antes de esto también es 0. Entonces, nuevamente, hemos recuperado un trocito de la gráfica del escalón, solo entre 2pi y 4pi, y aquí esto valdría 1. Y por lo tanto, si ahora esta función la multiplicamos, a ver, denme y este gráfico, y de aquí es 0. Entonces, por lo tanto, si hacemos coseno de t por mu de t menos 2pi, menos mu de t menos 4pi, esto nos va a dar como resultado entonces solo esa porción de la función coseno que va entre 2pi y 4pi. Y antes va a ser 0 y después va a ser 0. ¿Alguna consulta, estudiantes, que pudieran tener a partir de esto que están observando? Ok. Y finalmente nos quedaría este último tramo. Pero este último tramo solo es válido desde 4pi en adelante. Y allí la función que se utiliza es 2. Entonces, aquí sería un poquito más rápido. Ya no necesitamos hacer esta resta de escalones, sino que aquí sería simplemente 2 por mu evaluado en t menos 4pi. Y así entonces, esto va a ser 2 desde 4pi en adelante. Desde ahí para allá a nivel 2. Y antes va a ser 0. Y ahí entonces tenemos esa otra parte de la función. Ahora, por lo tanto, y ahí para ya concluir todo esto, entonces tendríamos, por lo tanto, que esta función definida por tramo va a ser igual a t veces mu de t menos mu de t menos 2pi. Y aquí viene lo interesante de que como fui reconstruyendo cada parte
de la gráfica de nuestra función por tramo. Ahí cada trozo se hizo por separado. Entonces ahora para juntarlos todos tenemos que simplemente sumar. ¿Y por qué sumar? Porque fuera de esta pequeña porción de gráfica que tenemos, las cosas valen cero. Aquí es cero, acá es cero, aquí es cero, por acá es cero, por aquí es cero, acá es cero. Entonces, esos trozos que están afuera no aportan en nada al gráfico o a la función porque valen cero. Así que por lo tanto, por eso sería suficiente con sumar. Sumamos, después viene coseno de t multiplicado por mu de t menos 2pi menos mu de t menos 4pi más 2 por mu de t menos 4pi. Y así entonces, esta función f, que estaba definida como una función por tramo, ahora la podemos observar a través de esta operatoria de funciones. Coseno de t, 2pi, menor o igual que t, menor que 4pi, y 2 es 4pi, t mayor o igual que 4pi. Esa es la idea de tener, ¿por qué tener que ver esta función escala unitaria? Porque permite entonces hacer esta situación. Donde uno podría aplicar estas funciones por tramos es, por ejemplo, que esta función represente alguna fuerza. Entonces, entre 0 y 2pi se aplica una fuerza igual a esto. Después, entre 2pi y 4pi se aplica una fuerza igual a esto otro. Y después se aplica una fuerza desde 4pi en adelante igual a esto. O sea, hay una fuerza que hace algo diferente en, en ciertos tramos del dominio en cual te definido. Es como que le demos un empujón, podríamos decirlo, un empujón aquí, ahí aplicamos una fuerza, después aplicamos una fuerza que, no sé, que se aplica, luego se resta y luego se vuelve a aplicar, y después una fuerza constante igual a 2. Esa sería entonces, eh, aquí, como estamos en ecuaciones diferenciales, hay aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en donde está el concepto de que aplicar una fuerza y la fuerza se aplica a cada cierto momento o a ciertos intervalos, se aplica una cierta fuerza a algún. Si quieren buscar ejercicios de movimientos vibratorios, movimiento armónico simple, ahí sería más apropiado, van a ver una situación como esta. ¿Alguna consulta que pudieran tener? Ok, entonces sigamos avanzando con esto. Entonces, este sería la idea del por qué utilizar esta función escala unitario, para poder representar funciones por tramos a través de esto que acabamos de ver como una operatoria de funciones. Entonces, por lo tanto, ahora deberíamos saber cómo aplicar, cómo calcular la transformada de Laplace bajo esta situación. Y para eso, entonces, necesitamos, a ver, aquí. Necesitamos considerar este teorema. Que la mejor versión de todo lo que está aquí, ¿ya? Eh, y la que en realidad sería como más frecuente de utilizar, es esta de acá. Quedémonos aquí con esta propiedad.
ahí, en esta propiedad, se nos indica de que cuando tenemos una función f multiplicada por un escalón unitario, este que está desplazado, entonces eh, ahora sí, parece que se había caído Zoom, así que voy a volver a comenzar de lo que estaba indicando acá. Entonces, lo que decía era de que eh, una, una propiedad, o sea, la propiedad que vamos a utilizar acá sobre transformada en Laplace es esta, la que acabo de encerrar aquí. Esa es la que necesitaríamos en muchas oportunidades, porque aquí se nos indica que la transformada de Laplace de una función f multiplicada por un escalón unitario, entonces es el resultado de eso, es e a la menos a por s por la transformada de Laplace de la función f, pero aquí se hace una pequeña modificación a la función t, porque aquí tenemos t más a, mientras que aquí teníamos simplemente t. Eso es eh, lo que nosotros tenemos que considerar. Y esto lo vamos a aplicar tanto a la función que describí hace poco, junto con esta que tenemos acá. Aquí, esta de acá sería nuestra función t, para aplicar esa propiedad que aquí tengo encerrada. Y como tenemos mu de t menos 2, como tengo mu de t menos 2, el a acá sería 2. Entonces, por lo tanto, aplicando esta propiedad que tengo encerrada, aquí nos quedaría que la transformada de Laplace de esta función va a ser e elevado a la menos a, es decir, a la menos 2 por s, por la transformada de Laplace de nuestra función. Y aquí tenemos que al argumento tendríamos que sumarle 2. Y como nuestra función f de t es esta que está aquí, si al t lo reemplazamos por t más 2, nos va a quedar t más 2 menos 1 al cuadrado. Eso sería t más 1 al cuadrado. Entonces esto va a ser e a la menos 2s por la transformada de Laplace nuevamente se volvió a caer Zoom. Parece que mi internet hoy día no está funcionando bien. Eh, ¿Qué está pasando? A ver, estoy revisando mi computador porque parece que el internet o algo está. Ahora no me deja compartir. No me deja compartir pantalla. Ya no me deja. Ya ahí. Se ve la pantalla, ¿cierto? ¿Se ve la diapositiva? Ya, genial. A ver, voy a continuar aquí.
Ahí sí. Ya, eso es lo que llevamos. Ya. Bueno, entonces, como indicaba, espero que no volvamos a tener problemas con el internet. Acá tenemos t-1 al cuadrado, eso sería nuestra función f evaluada en t. Está multiplicada por mu de t-2, el a vale 2. Entonces, aplicando esta propiedad que está arriba encerrada, nos dice que cuando tenemos esta estructura f por mu, tendríamos entonces que hacer esta cuenta. La transformada de Laplace de esa multiplicación es e a la menos a por s por la transformada de Laplace de f evaluado en t más a. Y por eso entonces aquí nos queda de esa manera. Y como habría que reemplazar en nuestra función f minúscula t por t más 2, nos va a quedar t más 1 al cuadrado. Así que aquí tendríamos t más 1 al cuadrado. Y ahora aquí ya podríamos hacer la cuenta de esta transformada de Laplace, considerando, por ejemplo, que esto es t cuadrado más 2t más 1. Así que nos quedaría aquí e a la menos 2s por la transformada de Laplace de t cuadrado más 2 veces la transformada de Laplace de t más la transformada de Laplace de 1. Y eso entonces va a ser e a la 2s. Esto sería, la de t cuadrado es 2 factorial dividido s a la 2 más 1, que sería 3, más 2 por la transformada de Laplace de t, sería 1 factorial dividido s a la 1 más 1, que va a ser 2, más, y la transformada de Laplace de 1 es 1 partido s. Y así tenemos calculada la transformada de Laplace de esa función que viene multiplicada por un escalón unitario. Eso es lo que tendríamos que considerar. Vamos a hacer lo mismo, pero con esta otra función. Entonces, a ver, voy a hacer un pequeño ajuste. Y estoy haciendo este pequeño ajuste que ustedes están viendo para... Ya. Entonces, ahora la transformada de Laplace de esta función va a ser la transformada de Laplace de todas estas cosas. Pero aprovechando de que hay sumas y restas, voy a dejar por separado. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. Sería la transformada de Laplace de t por mu de t menos la transformada de Laplace de t por mu de t menos 2pi más la transformada de Laplace de coseno de t por mu de t menos 2pi menos la transformada de Laplace de coseno de t por mu de t menos 4pi más, y ahí solo tendríamos una, la transformada de Laplace, y esta es una constante, así que la constante la voy a dejar afuera, y mu de t menos 4pi.
Así tendríamos entonces aplicada la transformada de Laplace a esta función, que era una función por tramo, pero como la teníamos expresada como esta operatoria de funciones, por esta álgebra de funciones, entonces al final la Laplace se descompone utilizando su propiedad de ser transformación lineal. Entonces se separan las sumas, las restas, y los escalares pueden salir fuera de la transformada de Laplace. Entonces vamos calculando una a una de estas transformadas de Laplace. Aquí tendríamos que el A es 0. Acá el A es 2pi. Aquí también el A es 2pi. Por acá el A es 4pi. Y aquí, bueno, aquí, esta no va a ser, bueno, lo voy a mencionar, pero no es tan necesario. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos decía la propiedad anterior? Si esta es nuestra función f y el A vale 0, entonces quedaría esto e a la menos 0 por s, ¿ya? Y la transformada de Laplace, y aquí la función nos quedaría simplemente t, porque habría que sumarle 0, entonces sería aquí, bueno, t más 0. En la siguiente sería e a la menos 2pi por s, porque la vale 2pi, y la función es t. Entonces ahora queda desplazada la función en t más 2pi. Por acá tendríamos ahora que la vale 2pi sería e a la menos 2pi por s, y la función, que es esta de acá, tenemos que sumarle 2pi donde está t. Entonces nos quedaría coseno de t más 2pi. Lo mismo pasaría ahora con esta otra de acá, sería e a la menos 4pi por s, transformada de Laplace, pero ahora sería coseno de 4 de t más 4pi. Para finalizar, dos veces, pero aquí esta es la escalón unitario desplazado, pero directamente, no tiene una multiplicación, no está multiplicado. Y ahí podríamos entonces utilizar este recurso. Y ahí cuando tenemos solo el escalón es la exponencial elevado a eso partido por s. Así que aquí nos quedaría, para esta última, sería simplemente e a la menos 4pi por s dividido s. Y bueno, aquí nos va a quedar un 1 en esta exponencial, y la transformada de Laplace de t es sencillamente 1 factorial dividido s cuadrado, menos, aquí sería e a la menos 2pi por s. Y aquí tenemos una suma, así que le aplicamos a cada una. Entonces nos quedaría la de t, es 1 factorial dividido s cuadrado, y la de una constante, aquí está multiplicada por un 1. Así que la constante sale fuera, y como tenemos aquí un 1, la transformada de Laplace de 1 es 1 partido por s. Ahí tendríamos entonces esa segundo elemento que tenemos acá. Seguimos con las demás. Dividido por s, entonces sería ahora más e a la menos 2pi por s. Aquí habría que transformar un poquito el coseno. Y entonces aquí le aplicamos la propiedad de coseno cuando hay una suma, que esto es, a ver, voy a
Voy a agregar una diapositiva para que hagamos esa cuenta. Coseno de t más 2pi, esto es coseno de t, coseno de 2pi, menos seno de t por seno de 2pi. Coseno de 2pi es 1, seno de 2pi es 0, así que simplemente nos quedaría coseno de t. Así que este de aquí sería simplemente coseno de t, y la transformada de Laplace de coseno de t es s dividido s cuadrado más, y aquí tenemos un 1 multiplicando t, así que sería 1 cuadrado. Continuamos con la otra, después sería menos e a la menos 4pi por s, y hacemos la misma cuenta. Coseno de t más 4pi es coseno de t, coseno de 4pi, menos seno de t y seno de 4pi. Pero pasa lo mismo aquí, 0, y esto vale 1 también. Así que nos quedaría coseno de t igual. Entonces, esto de aquí, como es simplemente coseno de t, esto va a ser s dividido s cuadrado más 1 cuadrado. Y la última ya estaba calculada, y era 2 por e a la menos 4pi por s dividido s. Entonces ahí está lo interesante de que le pudimos calcular la transformada de Laplace a una función definida por tramos, que en este caso sería todo eso lo que ustedes están viendo ahí. ¿Alguna consulta, estudiante? Ok, ok, José. Entonces, por lo tanto, ya viendo la propiedad, las propiedades que tenemos aquí a disposición, entonces podríamos pasar a resolver un PBI donde justamente esté presente una función por tramo, que es este ejemplo que tengo acá, para que así podamos relacionar toda la información que tenemos. ¿Cuál va a ser lo primero que podríamos hacer aquí? Es mirar el gráfico de esta función y representarlo a través de esta operatoria con funciones escalón unitario. Entonces, para eso, aquí tengo GeoGebra, y la situación ahora sería que esto es entre 0 y pi, la función es coseno de 4x. Y luego valdría 0, lo voy a sumir a 1, va a ser pi 1, y después dice que 0 en adelante. La vamos a borrar esta de acá. Entonces la función es 0 a partir de pi.
Esa es ahora nuestra función. Entonces la voy a recortar para poder llevarla a la diapositiva. No me deja tomar la imagen. Dice. Ya, ahí entonces tenemos nuestra función f. Y considerando lo que se hizo anteriormente, para poder considerar esta porción, aquí voy a hacer una pequeña modificación con lo que hice antes, en el sentido de que necesito que me quede, para poder hacer esto, necesito dejar un 1 aquí en la gráfica hasta pi. Y después que eso sea 0. Entonces, para dejar un 1 acá, esto lo voy a hacer haciendo la siguiente operación. Al 1 le vamos a restar la función mu de t menos pi. Esa va a ser la operación para poder rescatar este trozo de función. ¿Y por qué serviría? Porque es esto lo que necesitamos. Porque tendríamos uno en todo momento y después le restamos 1 desde pi en adelante. Entonces, si tenemos 1 en toda esta parte y después le restamos 1 desde pi en adelante, nos va a quedar entonces un 0 desde pi en adelante y 1 solo entre 0 y pi, que era la parte de ahí arriba. Entonces, por lo tanto, como ya tenemos recuperada, o sea, tenemos construido este 1 solo en este tramo entre 0 y pi, ahora lo multiplicamos por nuestra función para que nos quede la figura que tenemos ahí arriba. Así que, por lo tanto, según esto, esta función f se vería simplemente como coseno de 4t por 1 menos mu de t menos pi. Haciendo esto, en el ejercicio anterior, a ver, aquí, en vez de haber yo colocado anteriormente mu de t, pude haber colocado un 1 y hubiéramos conseguido el mismo efecto. Entonces aquí hubiese sido un 1. Por lo tanto, acá en la cuenta que se hizo, este de aquí sería un 1, esto de aquí sería un 1, y por lo tanto acá nos hubiera quedado simplemente la transformada de Laplace. A ver si es que esto lo puedo borrar. Sí, nos hubiera quedado solamente la transformada de Laplace de simplemente t. Y la transformada de Laplace de t es esto que está aquí. ¿Por qué estoy haciendo esta mención? Porque dentro de las propiedades que tenemos, aquí se nos dice que la tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, de alguna forma no está considerando el escalón así a seca.
Entonces, haciendo caso al teorema, pidiéndonos que la tiene que ser mayor que 0, por lo tanto, hago ese ajuste que en vez de colocar mu de t, colocamos S1 y S1 actúa de la misma forma en el desarrollo y noten que llegamos a exactamente lo mismo. Entonces, volviendo acá, esa función por tramo quedaría descrita de esa manera en términos de función escalar unitario. Y por lo tanto ahora tenemos que aplicarle transformada de Laplace a esta ecuación diferencial, considerando que esta es nuestra función f. Así que desde y segunda más 2 más 25i igual a f de t, pero f de t va a ser coseno de 4t menos coseno de 4t por mu de t menos pi. Y si aplicamos entonces transformada de Laplace, esto nos va a quedar de la siguiente forma. La transformada de Laplace de y segunda más 25 por la transformada de Laplace de y igual a la transformada de Laplace de coseno de 4t menos la transformada de Laplace de coseno de 4t por mu de t menos pi. Ya, la transformada de esta segunda derivada es s cuadrado por i evaluado en s menos s por i evaluado en 0 menos i' evaluado en 0. Más 25 y la transformada de Laplace de i es i mayúscula en s. Acá la transformada de Laplace de coseno de 4t es s dividido s cuadrado más 4 cuadrado menos. Y aquí tenemos que aplicar la propiedad que vimos anteriormente. Es decir, acá el a vale pi y esta es nuestra función t. Entonces nos quedaría e a la menos pi por s por la transformada de Laplace y el t lo tenemos que reemplazar por t más pi. Así que aquí quedaría coseno de 4 por t más pi. Eso es a lo que tendríamos que llegar. Así que voy a calcular, al igual que antes, cómo es coseno de 4 por t más pi. Esto sería coseno de 4t más 4pi. Pero miren lo que pasó anteriormente. Si teníamos t, nos quedó t en el resultado. Así que aquí nos va a quedar simplemente coseno de 4t, simplemente. Por lo tanto, como esto de aquí es coseno de 4t, esto sería, por lo tanto, a ver, saquemos un par de cuentas, a ver, s cuadrado y evaluado en s, y evaluado en 0 es 0, así que sería 0, y prima en 0 vale 1, sería menos 1, menos 25 por i de s, igual a s dividido s cuadrado más 4 cuadrado, menos la exponencial de menos pi por s, y la transformada de Laplace de coseno de 4t es s dividido s cuadrado más 4 cuadrado. Así que, por lo tanto, este es un más. Tendríamos que ya simplemente despejar
el I de S a partir de esto. Entonces, si factorizamos primero, tendríamos que I de S es factor común de S cuadrado más 25. Aquí. I de S es S cuadrado más 25. Tenemos un menos 1, ese menos 1 pasa hacia el otro lado, entonces sería, tenemos 1 más S dividido S cuadrado más 4 cuadrado, menos E elevado a, pi por S, E elevado a la menos pi por S, por S dividido S cuadrado más 4 cuadrado. Y entonces simplificando, o sea, mejor dicho, multiplicamos por 1 dividido S cuadrado más 25. Entonces tendríamos, por lo tanto, que I evaluado en S es 1 dividido S cuadrado más 25 más S dividido S cuadrado más, bueno, 16. Aquí S cuadrado más 25 menos E a la menos pi por S dividido S cuadrado más 16 por S cuadrado más 25. Y tendríamos que aplicarle transformada de Laplace inversa a esta situación. A ver, ¿cómo podríamos abordar esto? Luego, nuestra función, que sería la solución del PBI, que es la inversa, a la clase inversa de I de S. Entonces nos quedaría, por linealidad, la clase inversa de 1 partido S cuadrado más 25, más la clase inversa de S dividido S cuadrado más 16 por S cuadrado más 25, y menos la transformada de la clase inversa de E a la menos pi por S dividido S cuadrado más 16, S cuadrado más 25. Eso sería lo que tendríamos que calcular ahora. Esta de aquí es casi directa, porque es muy parecida a la de seno. Si vamos a nuestra tabla de transformadas elementales, noten que cuando tenemos la función seno, el k que multiplica el t va en el numerador y va acá al cuadrado, mientras que en coseno va un s. Entonces por eso identifiqué que esta que está aquí es la Laplace inversa de alguna función seno. Y como aquí tenemos 25 y 25 es 5 cuadrado, entonces ustedes ya estarán notando de que solo nos faltaría colocarle un 5 aquí para que esta de aquí sea justamente la transformada de Laplace de seno de 5t. Y como agregué ese 5, lo voy a quitar acá. Así que por el momento tendríamos un quinto por seno de 5t. Y nos quedaría, por lo tanto,
tener que calcular la transformada en Laplace de esta otra situación. Y acá podríamos hacer uso del producto de convolución. Al menos este de aquí, podríamos calcular el producto de convolución de esto. ¿Cómo sería eso? Así ponemos al tiro en marcha lo que vimos el día lunes. Tenemos la transformada inversa de s dividido s cuadrado más 16 por s cuadrado más 25. Esto de acá lo podemos ver como una multiplicación, que sería s dividido s cuadrado más 16 por 1 dividido s cuadrado más 25. Pero necesitamos que estas transformadas que están aquí dentro de la inversa sean transformadas de alguna función ya conocida. Esta viene de coseno de 4t. Pero a esta le falta algo para que sea seno de 5t. Así que le hago el ajuste igual que antes. Es así, coloco un 5, dice aquí 5 lo saco ahí. Entonces ahora tendríamos de que a la función seno de 5t, si le aplicamos transformada de Laplace, nos queda esa función. Por lo tanto, como le estamos calculando la transformada de Laplace inversa a una multiplicación de transformada de Laplace, eso se obtiene, o el resultado de esa inversa aplicada a esta multiplicación, sería el producto convolución entre las funciones 4t, coseno de 4t, con seno de 5t. Entonces, resolvemos sin necesidad de hacer fracciones parciales, podemos resolver esta situación aplicando este producto convolución. Entonces, esa podría ser una manera de abordar este ejercicio. Solo que estoy observando que como coseno está en coseno en ángulos diferentes, se podría complicar un poco el cálculo del producto convolución. Porque, ¿cuál es el producto convolución de dos funciones? Aquí lo tenemos definido. Sería la integral de 0 a t de f evaluado en tau y g evaluado en t menos tau. Entonces, esto quedaría como un quinto de la integral de 0 a t. La función f, que sería la primera, esta sería f y esta sería g. F evaluado en tau, coseno de 4 tau, por la función g, que sería seno evaluado en t menos tau. 5 por t menos tau, en de tau. Claro, y esto es lo que estaba visualizando. Tenemos coseno de 4t y aquí vamos a tener coseno de 5t. Y eso entonces podría generar una complicación mayor. Bueno, acá, si quisiéramos abordar esto de esta manera, tendríamos que calcular esta resta. Y esto se va a agrandar muchísimo. ¿Sí? Porque sería seno de 5t menos tau. Sería seno de 5t menos 5 tau. Y aquí la regla es seno de 5t por coseno de 5 tau
menos seno de 5 tau por coseno de 5t. Claro, iban a quedar cosenos diferentes. O sea, función trigonométrica en ángulos distintos. Si esto que está aquí lo reemplazo en esta otra integral, vamos a obtener la siguiente descomposición. A ver, 1/5 por el primer factor es 5, seno de 5t, y como la variable en la integral es tau, entonces quedaría constante, así que saldría hacia afuera, y sería seno de 5t por la integral de 0 a t de coseno de 4 tau por coseno de 5 tau, y en de tau. Y después viene menos, ahora 5 tau y coseno de 5t. El coseno de 5t sale, coseno de 5t sale, y nos quedaría dentro seno de 5 tau. Entonces sería coseno de 4 tau por seno de 5 tau. Claro. Y esta es la complicación que que se está generando. Tenemos ángulos diferentes ahí en seno y coseno, así que va a generar un mayor trabajo esto. ¿Cuál sería la solución? Y aquí se los dejo adelantado para que ver si ustedes lo pueden resolver de aquí a la próxima semana. Es que coseno de 5 tau, lo mismo pasaría con coseno de 5 tau es lo mismo que coseno de 4 tau más tau. Y eso entonces es coseno de 4 tau por coseno de tau menos seno de 4 tau por seno de tau. Y ahí algo se logra conseguir, al menos tenemos el mismo ángulo ya, pero apareció este otro, tau por sí solo. Así que de nuevo se sigue generando un problema, al menos quizás con convolución, para calcular esta inversa. La otra opción que tendríamos, no anda muy bien por aquí la convolución, es aplicar fracciones parciales a esto. Eso, dejarlo como descomposición en fracciones parciales. ¿Sí? Pues estoy visualizando acá que la convolución genera un cálculo aún mayor, más largo de resolver. Pero bueno, les dejo aquí algunas formas de poder abordar este ejercicio, una pequeña tarea para que puedan ustedes calcular esta transformada en Laplace inversa. Como el próximo lunes, bueno, con esto ya vamos terminando la clase. ¿Hay alguna consulta, José, que quisieras hacer antes de cortar la grabación? Sí, eso justamente iba a mencionarte, que hasta lo he visto el lunes, que sería convolución. Aplicar el producto convolución, eso sería lo último a hacer. Aquí al menos lo intenté hacer, pero porque como estaba coseno y seno y en ángulos distintos, el producto de convolución no era tan beneficioso. Para otras funciones más sencillas como t exponencial o un coseno con t, ahí andaría bastante bien la convolución. Bueno, entonces, cortamos. Sí, se mantiene presencial el control de la próxima semana, sí. Vamos a ver qué deciden hoy día ustedes en las votaciones. Pero no podemos atrasarnos más porque ya la semana siguiente viene la prueba
y la semana subsiguiente ya es la prueba recuperativa y esa es la última semana de clase, así que lamentablemente ya no podríamos atrasar el control y hacerlo virtual no es una buena opción. Así que sí, sería presencial el control de la próxima semana. Ok, José. Cualquier duda que tenga, me escribes nomás. Los demás que van a ver el video también escriban por si tienen consultas para poder ayudarlos desde la virtualidad. Nos vemos, que estés bien. Chau, chao.